Buenos días de domingo, mi nombre es Victoria y en el vídeo de hoy vamos a ver las funciones que puede y que no puede hacer el higienista en la clínica dental. En muchas ocasiones se crea confusión acerca de lo que un higienista puede o no puede hacer dentro de la consulta. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son las funciones que el higienista puede realizar por ley, también las funciones que, aunque no están explícitas en la ley, debería realizar, y lo que no puede hacer si no quiere incurrir en un delito de intrusismo profesional. También veremos las diferencias entre las funciones de un auxiliar de enfermería y un higienista dental. Según el Real Decreto que se incluye también en el Convenio Colectivo de Odontólogos, entre las funciones que puede realizar un higienista está la aplicación de fluoruros. Esto es el flúor en gel, que se aplica en cubetas, o también el barniz de flúor, como por ejemplo el Durafat, la colocación y retirada de hilos retractores o el sellado de fosas y fisuras con técnicas no invasivas. ¿Y qué se entiende por técnicas no invasivas? Pues cuando erupciona un molar, si hay que retocar con turbina una fisura, esto no lo puede hacer el higienista. Pero si no hay que retocar absolutamente nada, solo hay que sellar, eso sí que lo puede hacer el higienista. Luego también dice que el higienista puede colocar y retirar el dique de goma. Esto para quien se aclare, o sea, quien quiera, pueda, se atreva a hacerlo, pues que lo haga, pero normalmente lo hace el odontólogo porque es un poco complicado. Pero bueno, que sepamos que también lo puede hacer el higienista. También pulido de obturaciones con sus eventuales excesos. En ocasiones en una obturación hay rebabas o son obturaciones desbordantes que van a favorecer el acúmulo de placa y por tanto la inflamación de la encía en esa zona o la posible recidiva de caries. Eso sí que lo podría pulir el higienista. Por supuesto, la eliminación de cálculos y tinciones y el de trataje y pulido. Esto ya se refiere a raspados, limpiezas, uso de aeropulidores, tanto con bicarbonato como los últimos que hay más recientes de glicina, etc. Aparte de todas estas funciones, el higienista también puede tomar impresiones o escaneados de la boca del paciente, así como hacer fotografía intra o extraoral. Y si está en posesión del título de rayos, puede realizar radiografías periapicales, ortopantomografías o CBCTs, pero solo si está en posesión del título. ¿Por qué? Porque nunca pasa nada, todo va bien, no hay ningún problema, pero si hubiera algún problema y ha estado un higienista haciendo una radiografía sin tener el título, podría buscarse un problema grave tanto el higienista como la clínica como el odontólogo que lo supervisa. Todos sabemos que es un rollo, que es un fin de semana ahí con los nucleares, súper aburrido, que luego hay que hacer un examen, pero es un fin de semana y ya tenemos el título para siempre. O si no, sencillamente no hagamos radiografías. Y por último también, el higienista se encarga de dar las instrucciones de higiene y en general promover la salud oral desde la prevención. Esto se puede hacer en cualquier ámbito, incluso en casa, en el trabajo o donde sea. Y lo digo yo que 3 de mis sobrinos han recibido por el cumple o por Papá Noel o Reyes un cepillo eléctrico de parte de su tía Victoria y mis hijos también. Incluso en una comida familiar acabamos sacando modelo y explicando la técnica de cepillado a mi hermana y a mi cuñado. Pero bueno, cada uno que promueva la salud oral donde quiera. Aparte de todas estas funciones explícitas de los higienistas, también hay otro tipo de funciones que el higienista debe realizar en la clínica dental. Entre ellas, tranquilizar al paciente y aportarle confianza. Muchas veces cuando el paciente pasa a la zona clínica de la consulta, o bien el higienista o bien el auxiliar son las personas que lo reciben por primera vez. Mucha gente viene aterrorizada, tiene animadversión hacia el dentista. Solo de pensar que tiene que venir ya se tira 3 noches sin dormir, que no entiendo por qué, porque somos un encanto, pero bueno, hay gente que le pasa. Entonces, nada más pasa a la parte clínica de la consulta, nosotros tenemos que ser esa cara tranquilizadora, amable, sonriente, porque aunque llevemos 2 mascarillas y pantalla, la expresión de sonrisa se intuye. Entonces, para tranquilizar al paciente, una de las cosas que podemos hacer es pasarlo puntual. Yo sé que esto a veces cuesta mucho, pero si un paciente ya viene nervioso, ya viene con miedo y encima está 45 minutos en la sala de espera, el estado mental con el que va a pasar al gabinete va a ser súper negativo. Entonces, en la medida de lo posible, vamos a intentar pasar al paciente puntual.
Luego también presentarnos. Si es la primera vez que nos ven, no saben si somos el doctor, el higienista, el auxiliar, el de prácticas, el que pasaba por ahí. O sea, es tan sencillo como, pues yo soy Victoria, soy la higienista, ahora va a venir el doctor, la doctora, o yo soy Victoria, la higienista, hoy vamos a hacer esto, lo otro. Y se le explica al paciente con palabras sencillas que él pueda entender qué es lo que vamos a hacer en esa visita. ¿Por qué? Porque a veces al paciente se le dicen palabras como raspado, él va a su casa, lo busca en el ordenador y viene aterrorizado. Entonces es tan fácil como explicarle con palabras que él pueda comprender perfectamente qué es lo que vamos a hacer. Luego también es muy importante adaptar nuestro lenguaje a cada paciente. Por ejemplo, una persona mayor vamos a intentarle hablar un poco más despacio, un poco más alto. Si intuimos que es un paciente que habla valenciano y nosotros también sabemos, pues vamos a hablarle valenciano y a facilitarle un poco la comunicación, etc. Son pequeños detalles que van a hacer que el paciente se tranquilice. Otra cosa muy importante que debe hacer un higienista y que me extraña que no se incluya en el Real Decreto es lo de motivar. Motivar al paciente. Aparte de darle instrucciones de higiene, nos tenemos que asegurar que el paciente las vaya a cumplir. Porque si hacemos un tratamiento de raspado y alisado radicular de 10, pero luego el paciente no se cuida, este tratamiento a largo plazo no va a tener éxito. Entonces es tan importante lo que hacemos en el gabinete como lo que luego el paciente vaya a hacer en su casa. Entonces, para motivar existen muchísimas estrategias. Esto es un tema muy amplio, podríamos hablar muchísimo tiempo, entonces lo vamos a ver más adelante, porque según el perfil del paciente hay una serie de estrategias que nos pueden ayudar más o menos. La motivación del paciente es una de las cosas que nos distingue de otros profesionales y es una de las cosas en las que más debemos trabajar para ser grandes higienistas. Luego, muy importante, la capacidad de reacción. Cada paciente es un mundo. No hacemos pacientes en serie. Sí que es verdad que aunque cada paciente sea único, siempre tenemos el mismo tiempo de tratamiento para cada paciente. Entonces debemos jugar un poco con las necesidades de cada uno. Por ejemplo, si en una limpieza un paciente tiene muchísima sensibilidad en los incisivos inferiores, pues vamos a evitar el uso del ultrasonido y aunque nos cueste un poquito más de tiempo, vamos a hacerlo de forma manual con la cureta y quitaremos un poco de tiempo, por ejemplo, al pulido. Es un poco ser flexible e ir adaptándonos a las necesidades de cada paciente. Además, súper importante, saber transmitir al doctor toda la información relevante sobre ese paciente y por relevante se entiende desde que ha cambiado una medicación, ha empezado a fumar, ha dejado de fumar, le han diagnosticado una diabetes, ha empezado a tomar bifosfonatos, incluso también cosas como que se quedó viudo el mes pasado. ¿Por qué? Porque si se quedó viudo el mes pasado probablemente vaya a traer una boca con mucha inflamación y bastante descuidada, porque su mente no va a estar por cuidarse la boca. Si nosotros no conseguimos transmitir todo esto al doctor antes de que pase al gabinete, puede ser que entre, encuentre directamente la boca del paciente y empiece a comentar pues que qué lástima con lo bien que íbamos, qué mal está todo. En cambio, si ponemos al doctor en contexto, pues el paciente va a sentirse más cómodo, el doctor va a empatizar más y al final todo va a fluir muchísimo mejor. Entonces, importante saber transmitir toda la información al doctor y por supuesto preocuparnos realmente por el paciente. Que sí, que yo entiendo que ya al final uno está muy cansado y dice, pues es que nosotros no somos psicólogos, es que la gente es muy especial, pues sí, pero si nos preocupamos realmente por el paciente va a venir mucho más contento a la consulta y se va a ir mucho más contento también. Si un día un paciente necesita que le escuchemos 5 minutos, aunque eso nos impida trabajar, porque mientras está hablando no podemos trabajar, pues vamos a escucharle 5 minutos y si de forma muy eventual tenemos que coger un poquito de retraso, pues todo se entiende. Y lo digo yo que soy la loca de coger retraso, porque a mí me gusta ir muy puntual y cuando cojo retraso cortocircuito un poco. Pero sí que en ocasiones muy eventuales, pues podemos coger un poco de retraso si es que un paciente necesita más de nosotros, si necesita que estemos más rato explicándole las técnicas de higiene, lo que sea. Pues vamos a tener un poco de paciencia y en ciertas ocasiones vamos a romper un poco esa regla de la puntualidad para que ese paciente tenga el tiempo que necesite. Sobre todo ahora en tiempos de pandemia hay muchos pacientes que con la única persona con la que van a hablar ese día es con nosotros. Entonces es normal que quizá necesiten desahogarse, estar 5 minutos hablando y luego ya podemos continuar. Pues luego vamos a intentar darnos más prisa en otras partes del tratamiento y ya está.
y si cogemos 5 minutos de retraso, pues no pasa nada. Ahora que ya hemos visto lo que sí que puede o que debe hacer un higienista bucodental, vamos a ver lo que no debe hacer si no quiere incurrir en un delito de intrusismo profesional. Un higienista no debe proponer tratamientos protésicos u otro tipo de tratamientos. El diagnóstico y la elaboración del plan de tratamiento son exclusivos del odontólogo. Entonces, por muy claro que veamos algo, por muchos años que llevemos trabajando, por algo que sea muy obvio, vamos a ser prudentes, vamos a medir nuestras palabras. Si estamos en una limpieza y vemos una caries gigante y está claro que es una caries, vamos al doctor y le comentamos: me ha parecido ver esto, podría entrar para confirmarlo, y el doctor es quien entra, valora, realiza alguna prueba extraordinaria si es necesario, por ejemplo una radiografía, emite un diagnóstico y elabora el plan de tratamiento. Pero es muy importante ser muy cautos en este aspecto, porque nuestras palabras llegan al paciente igual que llegan las del doctor. Entonces, si decimos algo desafortunado, el paciente lo capta que lo que dice el doctor no se corresponde con lo que nosotros les hemos dicho antes y esto genera mucha desconfianza. Entonces, no es nuestra responsabilidad emitir diagnósticos. Vamos a comentar con el doctor cualquier cosa que veamos fuera de lo común, pero no vamos a ser nosotros quien transmita al paciente nada de lo que hemos visto. Tampoco puede un higienista dosificar la medicación. Previo a muchas cirugías, en muchas ocasiones tenemos que dar medicación. Sabemos que en algunas cirugías siempre es la misma, pero nunca está de más preguntar al odontólogo: ¿cuánto le damos de esta medicación? O le damos esto, esto y esto, y que él nos confirme. ¿Por qué? Porque él sabe mucho más sobre esto, conoce al paciente y quizá, por el motivo que sea, quiere que demos menos dosis o que demos otro tipo de medicación o lo que sea. Entonces, aunque lo tengamos claro, no nos cuesta nada preguntar, revisarnos la ficha del paciente para ver alergias, intolerancias, etc. Y luego preguntar también al paciente por si hay alguna alergia que le han detectado recientemente y nosotros no sabemos. Si esto nos lleva 5 minutos, pues nos lleva 5 minutos. Pero muy importante, nosotros no somos quien para dosificar medicación. Vamos a preguntar, vamos a revisar la ficha y así nos vamos a evitar incidentes o accidentes innecesarios. Por supuesto, tampoco podemos expedir recetas médicas. Una cosa es recomendar productos, clorexidina, un flúor, una pasta, pero otra cosa es expedir recetas médicas como antibióticos, antiinflamatorios. Todo eso es una función que debe realizar el odontólogo. Tampoco podemos aplicar anestesias. En otros países donde la profesión de higienista bucodental pasa por carreras universitarias, ahí sí pueden aplicar anestesias, pero en España no podemos aplicar anestesias. La anestesia la aplica el doctor. Y por último, tampoco podemos realizar procedimientos operatorios o otro tipo de tratamientos restauradores. Es decir, en conclusión, no podemos realizar ninguna acción en la boca del paciente que vaya a tener efectos irreversibles. Entonces, ¿qué diferencias hay entre las funciones del auxiliar de enfermería y el higienista? Pues son muy distintas porque aunque el auxiliar de enfermería pertenece al equipo clínico de la consulta, entre sus funciones están la preparación del material y del gabinete, la esterilización, o sea, el lavado, secado, embolsado, autoclave, la mezcla de pastas o cementos para el odontólogo, auxiliar al odontólogo tanto en la aspiración como el secado, etc. También pueden organizar agendas, historias. En definitiva, forman parte de la zona clínica de la consulta, pero no pueden realizar procedimientos dentro de la boca del paciente. El higienista puede realizar tratamientos en la boca del paciente, pero que no tengan un efecto irreversible, y todo lo demás lo hace el odontólogo. Y luego también está el caso de los higienistas que están trabajando en las consultas y que están realizando tareas de auxiliar. Esto, por un lado, se entiende por lo que comentábamos la semana pasada de que un higienista que acaba de estudiar aún necesita coger un poco de recorrido, un poco de bagaje, formarse un poquito más para realizar algunas acciones de las que realizan los higienistas, pero por otro lado tampoco debe conformarse en realizar acciones de auxiliar toda su carrera, porque entonces ¿para qué es higienista? Entonces hubiera estudiado auxiliar. Luego también están las personas que son higienistas, cobran como higienistas, pero se conforman en realizar tareas de auxiliar.
porque así tienen menos responsabilidades, menos quebraderos de cabeza, viven más tranquilos, al odontólogo le parece bien, a ellas también, pues todos contentos. Esto es un poco negociación, pero que sepamos que si queremos realizar las tareas de higienista, no basta solo con ser higienista, sino que también tenemos que entender que el odontólogo necesita tener unas garantías de que vamos a realizar bien ese tipo de tratamientos. Y eso pasa por el estudio y eso pasa por la trayectoria profesional y el aprendizaje día a día. Entonces, si queremos ser higienistas y realizar funciones de higienista, vamos a tener derechos, pero también vamos a tener obligaciones y responsabilidades que deberemos asumir. Y hasta aquí el vídeo de hoy, yo espero que os haya gustado y hayáis resuelto muchas dudas que se crean siempre en torno a este tema. Si tenéis más preguntas os voy a leer aquí en los comentarios y si os ha gustado darle a like y suscribiros para no perderos el vídeo de la semana que viene, que también va a venir muy potente.